segundo lugar. Vamos a abrir nuestro Biblia en Timoteo, capítulo 3. Buenos días. ¿Cómo están? Vamos a los proverbios. Nos da mucho gusto verlos aquí, nos da gusto que estén con nosotros. Sean bienvenidos todos. Vamos a prepararnos para escuchar la palabra de Dios. Y aprender juntos, dice ahí 3:14, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir. A ver, si está conmigo, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, vamos a ver el 16, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Hasta ahí nada más. Quiero compartir contigo acerca de la realidad de nuestra fe. Hay una realidad, un trasfondo en todo lo que hacemos y lo que celebramos, como cada domingo, cada día de nuestra vida, y en este mes, en el que muchos con esperanza aguardan la Navidad, el nacimiento o la celebración del nacimiento de forma histórica o de forma religiosa o de cualquier forma, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo hace muchos años, y que para nosotros significa mucho, y nuestra fe está basada en ese personaje que para muchos incluso ha sido solo un profeta, un caudillo, un héroe. Para nosotros es la realidad de nuestra fe, y eso es lo que esta mañana yo quiero compartir contigo, acerca de esa realidad, la realidad de nuestra fe. Estamos allí en esa parte de la Biblia. Déjame abrir aquí mi bosquejo. Y dice la palabra de Dios que cuando Salomón construyó su templo, usó mucho dinero, millones de dólares, lo que sería ahora en dinero, ¿verdad? Y hubo mucho oro, mucha plata, mucho bronce, mucha gente trabajando, mucha mano de obra. Y me llamó la atención uno de los versículos de nuestra lectura, la que tenemos en 2 de Crónicas, capítulo 9. ¿Cuántos llevan esa lectura? ¿Sí están llevando esa lectura o no? ¿Se acuerdan todavía? Estamos en 2 de Crónicas, capítulo, creo que vamos hasta el 18. Pero me llamó mucho la atención que cuando Salomón construye un templo para Dios, Dios le da la oportunidad. Acuérdense que Dios antes le dice a David que él no habita en templos hechos por manos de hombre, ¿verdad? Que el cielo es su trono, la tierra el estrado de sus pies. Y ahora él nos habita a nosotros. Pero yo recordé que cuando estábamos leyendo esa escritura esta semana, Salomón emplea mucha gente, emplea mucho recurso, y mucha gente lo viene a ver de lejos. Una de ellas es una mujer reina, la reina de Saba, lo viene a visitar y le trae
increíbles cantidades de perfumes, ¿verdad? De aromas de su país, de su nación. Viene de lejos a oír la sabiduría de Salomón. Y eso fue el tema de conversación, o uno de los temas de conversación de nuestro Señor Jesucristo. Y dijo, ¿se acuerdan de esto de Salomón? Pues he aquí, dijo Jesús, más que Salomón delante de ustedes. Y entonces Dios le da una sabiduría increíble, como ningún otro había tenido sabiduría en la tierra. Y la Biblia dice que Jesucristo es nuestra sabiduría, fue hecho sabiduría de Dios para nosotros. No vamos a ir a Crónicas para estar ahí en Primera de Timoteo, pero quiero hacer una comparación rápida, porque estaba recordando lo que leímos esta semana, nos tocó leer, les decía yo. Y entonces vienen a ver la sabiduría de Salomón, y la reina de Saba viene con gente y trae muchas preguntas que hacerle. Y dice la Biblia que le contestó todas las dudas que tenía. Vino de muy lejos. Y todas las preguntas que ella tenía, él se las contestó. Y mucho más, la dejó sorprendida. Un hombre en la tierra lleno de la sabiduría de Dios. Incluso Dios le dio sabiduría y además le dio mucha riqueza. Le hizo tan rico que en su tiempo la plata era como piedras, dice la Biblia. O sea, tenía poco valor porque había demasiado. O sea, era demasiada la bendición. No solamente Dios le bendijo, sino que le hizo bendición para todos los que querían escucharlo, en el caso de Salomón. Así que él construye y edifica, y viene un cargamento, un barco, desde Irán, un lugar, algunos dicen que es de Arabia, de la India, de naciones lejanas a Israel, ¿verdad? Y en ese cargamento viene madera. Y dice la Biblia que le llama al tipo de madera allí sándalo. Hay diferentes tipos de sándalo en la Biblia. Pero es una madera fina, es una madera muy buena que usaban las religiones de aquel tiempo para hacer algunos artículos para su devoción, ¿verdad? Y la usaban gente de religión. La trajeron acá y Salomón usó para construir no solo el templo, algunas vigas las usó o las hicieron de sándalo para colocarlas allí en el templo. También usó esa madera para hacer algunas columnas, algunas barandas. La Biblia dice que en la casa de Dios, algunas cosas como los caminos para llegar a la casa de Dios o el templo, los hicieron de sándalo también, ¿sí? Y aquí dice que la iglesia de Dios, ¿verdad? Es columna, es baluarte, es ese pilar que sostiene la verdad de Dios, ¿sí? La convicción que nosotros tenemos de lo que Él es. La verdad en la Biblia o en el tiempo de los griegos, una verdad en comparación con la ilusión, ¿verdad? Era sinónimo de realidad en los tiempos griegos, la verdad. Porque dice aquí Pablo a Timoteo, le dice, yo te escribo esto para que tú sepas cómo vivir en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Lo contrario a esa verdad era una ilusión para los griegos. La verdad era sinónimo de realidad y es lo que quiero compartir contigo. La realidad de nuestra fe, en lo que nosotros hemos creído. Así que Salomón construye de una manera o usa ciertos materiales, entre ellos el sándalo, ¿verdad? Porque era una madera que tenía o despedía un olor. Dentro la madera era rojiza, pero por fuera era oscura, ¿verdad? Era una madera bonita, que podía ser trabajada aunque era dura. Era una madera que usted al pasar por ahí podía percibir un olor agradable, ¿sí? Era como prender un incienso para que oliera bonito el lugar, ¿sí? Y eso es lo que construye o lo que ocupa Salomón para edificar su templo. Pero ¿qué es lo que Dios ocupa en el Nuevo Testamento
para construir su casa. Para construir su casa ocupa personas. La iglesia en la Biblia somos tú y yo. Su casa somos tú y yo. Eso es lo que ocupa Dios. Personas imperfectas que pueden ser trabajadas en su espíritu, en su alma, en sus emociones, que pueden ser transformadas. Aunque esas personas pudimos haber vivido o estado lejos en cuanto a nuestra posición con Dios, lejos de Dios. ¿Cuántos de nosotros estábamos alejados de Dios? Pablo dice que nosotros éramos extranjeros y vivíamos alejados de sus promesas. Pero un día Dios, así como aquella madera de sándalo, nos trajo hasta acá, nos trajo hasta Él, ¿verdad? Para producir un perfume, producir algo agradable de nuestra vida y hacer de nosotros pilares de su verdad, hacer de nosotros columnas de su verdad, de su realidad, la realidad de Dios, que es la fe o la fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Así que para construir esa casa, Dios trajo personas de muy lejos o de muy cerca y de diferentes formas, de diferentes trasfondos, con diferentes problemas. Dios está pronto para salvarnos, pero muchas veces estamos alejados de Él y su salvación está ya a la puerta de cada persona. Pero necesita a su iglesia, a sus columnas, a sus baluartes. Necesita gente que viva en la realidad de esa fe del Hijo de Dios, en esa obra del Hijo de Dios. Muchas veces la gente está a punto de ser salva o ser rescatada o traída a la fe de Jesucristo, pero se necesita una pieza, un pilar de sándalo, una persona que pueda transmitir la verdad de Dios a su vida. La gente ha estado a un paso de conocer a Cristo y ese paso eres tú. Amén. Cuando la gente llegaba o trataba de llegar a la casa de Dios, al templo, había un camino de madera de sándalo por donde la gente tenía que pasar. La Biblia dice que el camino es Cristo. Y tú eres la herramienta, el conducto, el puente. Tú eres el instrumento por el que tu vecino, tu mejor amigo, tu compadre, tu comadre pueden venir a la casa de Dios, que somos todos nosotros. Nosotros somos ese Sión del que estábamos cantando, ¿verdad? De allí va a venir, estábamos cantando, de Sión vas a venir y nos vas a salvar rápido, ya. Nos vas a salvar pronto, no vas a tardar. Pero ¿por qué Dios a veces parece que se tarda? Porque hay un cristiano o un hijo de Dios que se tarda en hablar, que cierra su boca y su corazón para no expresar esa verdad que ha conocido, que se llama Jesucristo. Y somos ese camino, esa madera, ese olor fragante. Pablo lo dice, que somos un perfume, un olor fragante, que lo único que olemos nosotros es a vida, y no a la nuestra, sino la vida de Dios. Porque nosotros hemos muerto, ¿verdad que sí? Y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nosotros hemos muerto al mundo y ahora estamos vivos, dice la Biblia. Si vivimos, para Él vivimos. Así que esa es la realidad. Dios ha edificado su casa y lo está haciendo con personas como tú. Tú eres esa casa de Dios, tú eres ese Sión, tú eres esa familia del Dios viviente a la que se refiere Pablo con Timoteo. Y le dice Pablo a Timoteo, te escribo para que aprendas cómo vivir con esa verdad. Tú eres el que cuida esa verdad, eres el que tiene esa verdad. Y la Biblia dice, grande es este misterio en el versículo 16, ¿verdad? El misterio de la piedad. En la Biblia un misterio es para ser revelado. En las películas hasta el final revelan el misterio, ¿verdad? Estamos viendo una película y
y nos emocionamos y decimos quién fue, quién va a ser, quién lo hizo, y esperamos a que termine la película. Y el que hizo la película, híjoles, nos mantuvo todo el tiempo hasta la orilla del asiento, ¿verdad? Y muchas veces nadie conoció el misterio. Los misterios de una forma natural están ocultos y son hechos o son creados y son una leyenda para que nadie los descubra. Pero los misterios en la Biblia, Dios los estableció y los puso para que fueran descubiertos a través o por medio de una revelación, a través de su Espíritu Santo. Dice, grande es el misterio de la piedad. Era un misterio, pero cuando tú vienes a Cristo, te es revelado, o sea, te es mostrado de forma clara quién es Dios. Lo podemos ver, dice, cantábamos esta mañana, ahora yo te puedo ver, o ahora te puedo ver. Y muchos todavía estamos pensando en que queremos ver a Dios. Pues tú lo puedes ver. Cuando alguien le dijo, muéstranos al Padre, le dijo a Jesús, San Juan 14, y nos basta, él dijo, tanto tiempo he estado con vosotros y no me conoces. Puedes conocer al Padre a través de la iglesia. Se puede ver, diga conmigo, se puede ver. No trates de verlo con tus ojos naturales, pero lo puedes ver. De hecho, la realidad de esta fe es que Él está aquí. Él está contigo, Él está para ti. Y tú y yo estamos por Él y para Él. Así que Pablo está explicándole a su discípulo Timoteo, a su verdadero hijo en la fe, y le está diciendo, quiero que aprendas a vivir, porque eres parte de esa iglesia, tú eres ese material que Dios trajo para edificar la iglesia, así como Salomón edificó un templo, el Padre trajo materiales y tú eres ese material. Y yo te voy a pulir y voy a hacer que huelas y voy a hacer que despidas un aroma de vida y no de muerte. Voy a hacer que cuando la gente quiera conocerte, quiera conocerme a mí, lo haga a través de ti. Lo haga a través de ti. A veces estamos como si estamos viviendo como si estuviéramos adivinando la vida de Dios. Pero podemos conocerle porque tenemos aquí una palabra que nos dejó para conocerle, ¿verdad? Ayer mientras estaba realizando un trabajo de mantenimiento, como a las 7, no sé a qué horas de la noche, la señora de la casa prendió el televisor y estaban viendo un programa de descubrir un actor detrás de una máscara, ¿verdad? Y todos estaban ahí diciendo, ¿quién era el actor o cantante? No sé. Me vine, ya no supe. Pero mientras estaba trabajando, yo estaba atento y decían las características y yo decía, fulano de tal, en mi mente, ¿verdad? Pues la señora, la dueña ahí estaba y ni modo que me sentara ahí con ella a ver la televisión y le dijera, yo pienso de esto. Pero yo estaba emocionado tratando de adivinar quién estaba detrás de la máscara. Pero nosotros no estamos tratando, aquí no estamos tratando de adivinar quién es. Dios está diciendo aquí la realidad de nuestra fe. Vamos a ver en algunos puntos del versículo 16, ¿quién es ese Cristo? No puedes adivinar si está bien, está mal, si vive lejos o está cerca. Tú debes de saber quién es, porque Jesucristo dijo, ustedes le conocen cuando hablaba del Espíritu Santo, porque está en vosotros, porque habita en ustedes, porque mora en ustedes, porque ustedes ahora se han convertido en ese templo y en esa habitación, por eso ustedes lo conocen. Pero cuando viene la situación difícil, la tormenta se levanta en medio de la mar, como que parece que no lo vemos bien. Y así como los discípulos cuando vieron a Jesús caminar en el agua, en medio de una tormenta, dijeron o pensaron que era un fantasma, ¿verdad? Lo que te sostiene a ti y a mí no es un fantasma, no es una leyenda, no es un 24 de diciembre o 25, lo que nos sostiene, la realidad de nuestra fe es un Cristo que fue a morir a la cruz, que es una realidad en nuestra vida, que es el camino, la verdad y la vida. ¿Qué es lo que necesitamos? Y nos trae Dios como trozos de madera para edificar su iglesia.
Y de ahí nos empieza a tallar. Eso lo entiende bien un carpintero muy bueno que está aquí, que se llama Iván, ¿verdad? Él sabe, cuando usted le habla de madera, su corazón se enciende. Y él sabe cómo trabajar un pedazo de madera y convertirlo en una hermosa puerta, en una hermosa sala, en un hermoso comedor. Él sabe muy bien. Un trozo de madera, eso éramos nosotros. Y Dios nos está convirtiendo, cada vez estamos reflejando de una mayor manera la imagen de Dios, la vida de Dios. Cada día que pasa te pareces más. Así son los niños desde chiquitos, ¿verdad? Los vemos y empezamos a decir, se parece a la abuela, se parece al abuelo, se parece. Y cada día que pasa se parece más al papá o a la mamá. Y decimos, híjole, si se parece al papá, qué feo, ¿verdad? ¿Sí han escuchado eso? Pero no es cierto. Qué guapos, ¿verdad? Si se parece a la mamá, ay, qué bonito, qué bonita. Y así pasa el tiempo y ese pedazo de madera está siendo tallado y tratado en las manos de Dios, que somos tú y yo, y cada día nos parecemos más al Padre. Aún en medio de las tormentas y los momentos más difíciles, Dios está edificando su verdad en ti y la está compartiendo a los que no conocen esa verdad. Un hombre de gobierno que estuvo al lado de Jesús frente a él y hablaba con él y le dijo, ¿por qué no te defiendes? Te están acusando. Y Jesús le dijo, le habló de la verdad. Y él le dijo, ¿cuál es la verdad? Él tenía sed de conocer la verdad. Él quizás estaba pensando en un partido político, ¿verdad? ¿Cuál será el mejor? Que va a ganar el próximo 2024. Quizás el hombre Pilato estaba pensando en otras cosas. Pero Jesús le estaba hablando de sí mismo. Le estaba diciendo, ya no adivines. Ya no estés nada más probando y probando aquí y probando allá. Jesús le estaba diciendo, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados y yo los voy a hacer descansar. Yo soy la verdad, yo soy ese camino. Y ahora nosotros lo somos en Él. No hablo de nosotros que estamos aquí, hablo de todos los que han creído en Cristo. Para que no haga usted una religión de Centro Familiar Cristiano Altavista o Plan de Ayala. No, estoy hablando de todos los que han recibido a Cristo en su corazón, ¿verdad? En cualquier lugar del mundo, ¿sí? Así que ya vimos cómo Dios está edificando ahora su iglesia. Pablo le dice a Timoteo, si alguien quiere gobernar en la casa de Dios, debe ser así y así, y le empieza a hablar de cosas, de un llamado y de cómo debe de portarse la gente, cómo debe de ser. Si uno quiere ser ministro, quiere ser diácono, debe de ser probado primero, dice. Y le da varias características hasta que llega Pablo a Timoteo, le dice, yo espero ir pronto a verte. Le dice, pero yo te escribo esto para que tú sepas cómo vivir. Porque así la verdad de Dios se va a expresar de una manera correcta y la gente va a poder conocer la verdad del camino y la vida. Si no, esto se va a convertir en un teléfono descompuesto, ¿verdad? ¿Cuántos sintieron el temblor de la mañana? ¿No lo sintieron? Yo tampoco. Estaba sentado ahí en el comedor y no lo sentí. Yuri entró, no entró corriendo ni asustada. Y dice, oye, acaba de temblar, ¿no? Y que 6 grados me parece en el estado de Guerrero. Y uno se encuentra como que fuera de la verdad, dudando de la verdad, inseguro de todas las cosas que suceden. Vamos a ver el versículo 16, por favor, el que usted leyó. Y estamos en Cristo, estamos seguros de lo que Dios nos ha llamado a hacer, estamos seguros que ahora Dios está edificando su casa con nosotros, a través de nosotros somos su casa. Su misterio, dice ahí, indiscutiblemente grande es. El misterio es grande, pero puede ser revelado. Porque Dios es grande, su misterio es grande. Dice, grande es el misterio de la piedad. Otra vez lo encuentro, aquí está. Dios fue manifestado, ¿cómo dice?
en carne. Usted lea la parte que sigue. Visto de los ángeles. Y luego, ¿qué más? Predicado, creído en el mundo y al final estamos nosotros en Cristo Jesús y somos esa verdad, no como ese teléfono descompuesto, esa verdad pura de Dios. Esta es la verdad de nuestra fe, esta es la realidad de nuestra fe, el retrato de estos 6, 7 renglones donde dice por qué es una realidad. Si vino en carne o no vino en carne, la gente empezó a decir que sí, que va a temblar y que va a pasar algo, pero todo es un teléfono descompuesto. Nosotros necesitamos permanecer en esa verdad de Dios. Dice ahí la palabra, la primer parte, Dios fue manifestado en carne. Vamos a leer Isaías 9. Alguien ayúdeme. Isaías 9, 6 al 7. ¿Será cierto? Le dijeron a Juan, algunos en el tiempo del apóstol Juan, antes del Apocalipsis un poquito, le dijeron que no, que Dios no había venido en carne, que solamente había sido un espíritu que anduvo por ahí. Hablo de Jesucristo, ¿verdad? Pero dice aquí el profeta Isaías 9, 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, ¿cómo? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Vamos a ver Lucas capítulo 2 rápidamente también. Lucas 2. Así que necesitamos esa verdad que necesitaba Pilato, vivir en ella, permanecer en ella, como una columna, hermanos, inamovible, como una columna que no se cae, permanecer ahí, que no se cae. Capítulo 2, versículo 10. ¿Sí lo tiene? ¿Está conmigo? Ok. Pero el ángel les dijo a los pastores, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. ¿Qué dice más? Oh. Así que está hablando del nacimiento de Cristo. Dice que la realidad de nuestra fe es esta, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, dijo Pablo, de los cuales yo soy el primero. Es una verdad, es una realidad. Para muchos, les decía yo, histórica, pero es realidad. En el Espíritu, es la realidad de Dios para todos nosotros. Y luego dice en el versículo siguiente, en el 12, esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, ¿verdad? Estamos hablando acerca de la realidad de nuestra fe. Jesucristo vino, fue anunciado desde hace mucho, desde Génesis 3:15 hasta ahora. Fue anunciado que Él vendría, que Él nacería de una virgen. Y esta es la señal, dijo el ángel, encontrarán al niño envuelto en pañales, en un pesebre. Dijo así, en un pesebre lo van a encontrar. Así que esa es nuestra realidad. Cristo vino y fue manifestado, dice Pablo a Timoteo, en carne, como hombre, ¿sí? No es una leyenda que nos contó la abuela. Jesucristo es real. Jesucristo está aquí y está dentro de ti. Y puede caminar contigo y puede caminar dentro de ti, puede enseñarte cómo vivir, puede tratarte como un carpintero trata un trozo de madera para convertirte en alguien especial. Siempre has sido especial, pero a veces no se ha manifestado lo especial que eres.
Cuando viene Cristo se manifiesta, porque quita de nosotros todo aquello que nos sirve, que no funciona, que ha caducado ya, que no nos deja vivir. La otra verdad aquí dentro de esta realidad de 1 de Timoteo 3:16 dice que Dios fue manifestado en carne. La segunda verdad es justificado en el Espíritu, declarado inocente. Otra versión dice vivificado en el Espíritu. Su cuerpo murió, pero resucitó, lo cantamos esta mañana, ¿verdad? Vivificado, justificado, declarado inocente. Dice Pablo en 1 Corintios 5:21 que Él no hizo pecado, que por nosotros se hizo pecado. Pero Él no cometió pecado. Eso dice la siguiente verdad. Pero todos nuestros pecados fueron puestos sobre Él. Así que, ¿cómo creen que Dios lo vio cuando Él estaba en aquella cruz? ¿Lo vio como su hijo? ¿Le dio la espalda? ¿Por qué le dio la espalda el Padre? ¿Por qué Jesús exclamó y dijo, ¿por qué me has abandonado? Porque estaba cargando todo el pecado tuyo y mío y de toda la humanidad. En ese mismo instante, Él estaba hecho con todos esos pecados un pecador, pero Jesús no pecó, eran tus pecados y los míos. Y la gente va a decir, ay, Jesús no, por supuesto que no pecó. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Pero ahí llevó Él, cargó Él, dice la palabra de Dios, todos nuestros pecados. Así era en el Antiguo Testamento, había un cordero, tenía que morir, y la gente ponía sus manos sobre la cabeza de ese cordero y confesaba sus pecados. Y aquel animal inocente iba y era sacrificado. Como era un animalito, no sabía, un cordero, dice que no abría su boca, no decía nada, no reclamaba nada, no decía, ¿por qué yo tengo que morir si yo no fui el culpable, yo no hice nada? Como cordero que es llevado al matadero, enmudeció, dice Isaías 53, no abrió su boca. No dijo, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Si le tocaba a ellos, ahí a los que están ahorita en Soto y Gama, esquina Avenida Otilio Montaño, a ellos les tocaba el castigo. Dice la Biblia que enmudeció, porque te amaba y porque te ama, por eso enmudeció. Y dice entonces que Él fue justificado, declarado inocente. Al lugar que haya llegado, Él guardó toda la ley, dice la palabra de Dios. Y nadie le podía decir nada, porque Él pudo guardar toda la ley. Pero Él también tenía fe. La Biblia habla de la fe de Jesucristo. Él creía. Y Él fue allí vivificado, justificado, vivificado. Recibió la vida en su espíritu, resucitó. Y por esa razón nosotros vivimos. Por esa razón nosotros estamos aquí esta mañana. Estamos acá porque Él tomó la decisión de ir en nuestro lugar, de ser castigado. El castigo de nuestra paz, dice la Biblia, fue sobre Él. A Él lo castigaron y tú y yo nos llenamos de paz en el corazón por su gracia y por su obra. Por eso tú te vas a la cama y te acuestas y descansas con una paz en el corazón, que no se trata solamente de un 24 de diciembre, que es muy importante y que vamos a celebrar. Se trata de una vida, un personaje. Se trata del Padre, del Hijo llamado Jesucristo en tu vida. Por eso puedes estar tranquilo, por eso puedes estar acallado en tu alma, por eso puedes estar confiado en medio de cualquier situación, de cualquier problema, porque sabes que Dios está contigo. Otra de las verdades de la realidad de nuestra fe, dice ahí, que fue visto de los ángeles. Así que por si algunos decían en el tiempo de Juan que no lo vieron, que no era, que no vivió, hay muchas pruebas incluso de la ciencia que Él existió. Y hay una prueba más grande que Él vive. Eres tú esa prueba, porque Dios te ha cambiado.
Porque Dios te ha cambiado, porque Dios te ha guardado, porque te ha convertido en su hijo, porque eres su hijo y Él es el Padre. Visto de los ángeles, Lucas 2, acabamos de leer del 8 al 13. El 13 dice: repentinamente apareció con el ángel que estaba dando el anuncio a los pastores una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos, de los pastores al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Usted lea el 16, por favor, Lucas 2:16. ¿Sí lo hallaron o no lo hallaron? ¿Sí? El ángel les dio un anuncio. Y aparte de un ángel se apareció una hueste celestial, o sea, muchos ángeles. Y cuando estaba el anuncio del nacimiento de Cristo, Él les dio una señal, el ángel, y dijo: así lo van a encontrar, cuando ustedes encuentren así al niño, así va a estar. Y ellos llegaron, ¿y cómo lo encontraron? Como había dicho el ángel. Y hay muchas personas, 400 y 500 personas, a quienes Cristo se les apareció durante 40 días para decirles que Él era el Cristo y explicarles muchas cosas. Hay muchas pruebas. No estoy tratando de convencerte, te estoy diciendo porque ya estás convencido. Y el único que convence es el Espíritu de Dios. El único que puede revelarte ese misterio de que Dios es real en Cristo Jesús para nosotros es Dios. El único que puede convencerte que Cristo vino para morir por tus pecados. El justo por los injustos, dice la palabra de Dios, para justificarnos delante de Dios, es decir, para declararnos inocentes, porque éramos culpables, fuimos hallados culpables. ¿Culpables de qué? De transgredir las leyes de Dios. Y transgredir sus leyes nos llevaba a un castigo en la vida y en la eternidad. Y todos éramos culpables y Dios dijo: voy a destruir a todos. Pero su Hijo Jesús se interpuso y dijo: yo voy. No los destruyas, dales una oportunidad. Deja que yo les cambie, les transforme, les manifieste, les exprese tu presencia. Y vino y murió por nosotros en la cruz. Esa es la realidad de nuestra fe. Somos justificados, declarados inocentes. Dice que la verdad dice que fue visto de los ángeles. Dice que fue predicado a los gentiles. Mateo 12. Vamos a ver primero Efesios. Efesios, capítulo 3. ¿Cuántos le dan gracias a Dios porque Cristo vino a morir por todos nosotros y resucitó? Murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Capítulo 3, versículo 6 de Efesios. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Dice que todas las naciones, no solo los israelitas y los de Jerusalén y allá donde geográficamente nació Cristo y están todos los israelitas, y usted va y puede visitar la Tierra Santa, como le llaman. Todos, diga conmigo todos, todas las naciones, ¿verdad? Todos, Arabia Saudita que nos descalificó, Argentina, Brasil que ya se salió, ya lo descalificaron. Qué bueno, no es cierto. Ya lo sacaron. Todas las naciones, diga conmigo, todas las naciones. Hasta nosotros, México, aunque hayamos perdido el mundial, no importa. Dios vino para hacernos coherederos, señores. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Podemos perder un mundial, pero Cristo está con nosotros. Y ya de ahí se desprendieron algunas críticas y asuntos con el fútbol, ¿verdad? En las redes sociales y en la televisión. Que no voy a decir porque usted ya se lo sabe. ¿A poco no? ¿No ve internet? ¿No navega? ¿No? Híjole. ¿No ve televisión ni noticias? Ay, hermano.
Unos dicen, yo ni tengo tele, hermano, porque mi tiempo me da. Ahí se la pasa en el celular. Bueno, pues si tiene celular es para eso, para que lo ocupe, ¿verdad? Entonces, dice ahí que los gentiles se refiere a la gente que no nació en Israel de una manera física, todas las naciones. Todas las naciones. Mateo 12 les dije, 18. Ya estamos por concluir. 12, 18. Y dice aquí, he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado, en quien agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles o a todas las naciones anunciará su juicio. Él fue predicado a todas las naciones. Vayan, dijo Jesucristo, por todo el mundo, hagan discípulos y prediquen a todas las naciones. Vayan, dijo, sean mis testigos en Hechos capítulo 1, versículo 8, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y nosotros estamos allí. Tú puedes vivir en la colonia donde dice la gente que por allá no pasó Dios, o en el fraccionamiento, ¿verdad? Y alguien puede visitarte por allá donde vives y decir de lo que sea de donde vivimos, pero hasta allá, de donde tú eres y a donde tú estabas, hasta allá te fue a buscar Dios y te encontró. ¿Le das gracias a Dios? Donde quiera que nos encontrábamos y como sea que nos hayamos encontrado, Dios nos buscó. Como aquella oveja, dice que, o aquel pastor que tenía 100 ovejas, que dejó a las 99 porque al contarlas le faltaba una. Y esa eras tú, ese era yo. Y no le importó cómo estabas. Salí, no recuerdo si fue el domingo después de estar allí en lo de la barda. Me eché un baño, fui a comer con mi esposa y me paré allí esperando una ruta, aquí afuera en la esquina. No sé si fue ese día, porque ese día tú me trajiste, veniste por mí, ¿verdad? Y estaba ahí el Piri, le dicen el Piri, al señor Piri que está ahí, que toma y no deja de tomar, y ya tenemos miedo que se muera y no se muere de repente, y sí, ya oramos por él y estamos ahí. Bueno, llegó otro joven con él, uno que es bastante, no es muy cortés. Y entonces me gritó, yo estaba allí, ya me iba y me dijo, oye, préstame 5 pesos para un taco. Y le dije, no tengo. Y no le quería dar porque pues iba a tomar o a seguir tomando y estaban bien tomados los dos. Y me dice, ándale por favor. Me dijo muchos apodos y al final ya me dijo pastor, entonces ya dije, órale, pues sí te voy a dar. Y de las monedas que traía solo le dije, yo le voy a dar la más chiquita para que no se compre nada, 5 pesos. ¿Qué te estoy diciendo? Y cuando le doy la moneda y me vuelvo a ir a la parada, me vuelve a gritar y me dice, oye tú, quiero que hagas una oración por mí y por Piri, dijo. Estaba bastante tomado. Y yo dije, bueno, ni siquiera van a saber lo que yo les voy a decir en la oración, ¿verdad? No van a entender. Y me insistió, y algo me dijo dentro de mí. ¿Quién sería? ¿Usted quién cree que sea? Algo me dijo, ¿verdad? Alguien. El Señor me dijo, ora por ellos. Y yo dije, no, sí, no voy a orar. Estaban bien sucios, bien borrachos, se habían hecho el baño allá afuera, de veras. Y dije, yo no, y dijo, ora. Y me insistió el joven y me acerqué y dejó su botella, no sé de qué botella era. Ya se le antojó, ¿no? La dejó allí y cerró sus ojos, se quitó la gorra y puse mis manos en él y en el Piri y empecé a orar como si ellos entendieran. Y me partió el corazón. Y dije, ¿cómo los vas a salvar? ¿Cómo le vas a hacer? Dijo, tú ora, yo lo voy a hacer cuando yo quiera. Tú eres quizás la única oración que ellos van a escuchar. Y le dije, no se van a acordar. Dijo, tú ora.
Había gente en el local de enfrente y dije, híjole, ¿cómo me voy a ver aquí como loco orando por estos borrachos que ni siquiera saben hablar bien ni nada? Y pongo mis manos y empiezo a orar. Y me dice, ya cuando me iba me dijo, Padrecito, ya me la cambió. Y yo tuve que decir, amén. Lo digo con todo mi amor. Hay madera de sándalo que necesita ser tratada, porque el Evangelio necesita ser predicado en esta Navidad, y en enero, y en febrero, y en marzo, y en abril. Hay gente que necesita una oración de tu parte. Hay madera de sándalo que ya ha dejado de oler, o sea, usted y yo, a Cristo. Olemos a trabajo, olemos a deporte. Está bien, nada es malo, por supuesto, de lo que los hijos de Dios pueden hacer. Escuche bien. Pero ha dejado de oler a Cristo. Ha dejado de ser baluarte, ha dejado de ser columna, ha dejado de acercarse a los que viven sin Dios. Y yo dije, de hasta allá me fuiste a traer, Señor, de donde quizá nadie daba 5 pesos por mí y quiso poner sus manos sobre mí. Pero Dios quiere que entendamos la realidad de nuestra fe. Cristo muriendo en la cruz, dando su vida por todos nosotros, no importando dónde nos encontrábamos. Hay otra verdad acá, predicado a los gentiles, creído en el mundo. Hay de 630 y 660 millones de cristianos evangélicos en el mundo. Muchos en el mundo están creyendo a Cristo. ¿Quién será el que no ha creído? ¿El que vive cerca de ti? Te ha dicho la gente, ¿por qué te tardaste tanto en hablarme? Estaba esperando que me dijeras. La última verdad, creído en el mundo, y luego dice, recibido arriba en gloria. Marcos 16:19 habla de eso. Cristo fue resucitado, fue establecido en un trono con poder y autoridad, y allí intercede por todos nosotros. Él resucitó, Él no quedó muerto, y gracias a que Él vive, tú y yo vivimos. Y Él está en busca de 2 cosas, en nosotros de madera de sándalo, y en los que no le conocen, está buscándolos y los ama, no importa quiénes sean. No importa si beben o no beben, como los peces del río, ¿va? Beben y vuelven a beber. No importa. Él está buscando gente que beba o que no beba, si ha matado o no ha matado. Él envió a su Hijo Jesucristo a morir por todos ellos y por todos nosotros. Recibido arriba en gloria. Gracias a Dios que Él vino a morir por todos nosotros. Dice Pablo, esa es la verdad de nuestra fe. Cree que Él vino, que Él nació un día de la manera más humilde, que no solo es una historia, una leyenda, un cuento. Realmente Él vino, los ángeles lo vieron, todo el mundo lo está viendo. Y Él vivió como un justo y aún así murió por todos nosotros. Eso le está diciendo Pablo a Timoteo. Debes tú de ser una columna de esa verdad. Y debes tú de ponerte como aquella madera. Ser ese camino por el que la gente llegue a mi casa, llegue a mi presencia. La madera de sándalo despide un olor fragante, maravilloso, bonito. Incluso muchas religiones, como una de las miles de religiones de las de la India, hacen objetos religiosos. ¿Cómo se llama? Olvidé esa palabra. El karma. Objetos religiosos para que no le pase el asunto del karma, que tiene que ver, es un asunto moral. Amuletos. De ahí de sándalo. Porque si ellos los usan, entonces el karma no le va a llegar. ¿Sabes qué es el karma? Para ellos es una deuda que nunca puede ser pagada, que ahorita la pagas y al rato la vuelves a pagar y la pagas. Pero la Biblia habla de un madero, no de una madera, que pagó
tu deuda para siempre. No es un amuleto, es una cruz donde Jesucristo dijo: si fuere levantado, a todos atraeré a mí. Y Él fue levantado en aquella cruz. Los que estaban cerca lo vieron, los soldados lo vieron, sus discípulos lo vieron, las mujeres lo vieron, y los que estaban del otro lado del monte, de lejos veían aquel madero alzado y decían: ¿qué está pasando acá? Cuando de pronto se hizo tinieblas. Al mediodía era muy temprano para que se oscureciera, y tembló, y muchos de los sepulcros se abrieron, porque alguien estaba dando la vida por todos nosotros. Muchos no creyeron. Incluso el soldado le enterró en su costado una lanza. Algunos dijeron: ya está muerto, y se fueron. Lo llevaron a un sepulcro, y para que no se saliera le pusieron una gran roca. Y pusieron además soldados para que dijeran: no vayan a querer robar el cuerpo. Pero el ángel regresó, diga conmigo, el ángel regresó. Cuando la primera que fue a ver allá el asunto de su Señor para ungirlo, se encontró con un gran ángel y le dijo: ¿a quién vienes a buscar? ¿Por qué vienes a buscar entre los muertos al que vive? Y le dijo: él no está aquí, mira, estaban los lienzos con que lo habían envuelto. Estaba todo allí hasta acomodadito. Ya sabes cómo es Jesús, ¿no? Se levanta y hace su cama. Se quitó las vendas, se quitó todo, lo acomodó, lo dobló y lo dejó allí. Cuando llegó la mujer fue lo único que vio. Y le dijo: ¿por qué buscas al que vive entre los muertos? Y se salió corriendo la señora, llorando. Y dijo: este cuate me quiere tomar el pelo. Pero ella creyó en el camino. Y llegó con sus amigos y les dijo: ¿qué creen? El Señor ha resucitado. Él no está en los muertos. Él ha resucitado, como nos dijo. Quiere decir que nuestros pecados sí fueron perdonados. Quieren decir que hay una realidad de nuestra fe en Él. No es un cuento, quiere decir que Él vive. Que Él está aquí. Que Él vive en mí. Quiere decir que Él es real. No se trata de un mes, de un día de celebración. Por eso a mí no me gusta el 24, porque se acaba bien rápido. Al otro día casi ya ni hay cena. Y le digo a mi esposa: yo quisiera que Navidad durara un mes, o 2 meses, o 3 meses. Porque es maravilloso recordar aquel que vino, que nació, que murió, que fue sepultado, pero que también resucitó. Por eso estamos aquí esta mañana. Esa madera, la de la cruz, fue la que nos hizo morir. El instrumento de muerte, la que nos mató. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y la que nos hizo vivir. En Cristo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Póngase de pie esta mañana. Si Dios necesita que tú seas esa madera que Dios está tratando y Él el carpintero, cierra tus ojos esta mañana solo para que no te distraigas. Cierra tus ojos y dile: necesito que trates mi vida. Necesito producir el olor de tu vida, el olor de tu presencia. Dile que no quieres, que no ha sido suficiente, que necesitas conocerle más. Dile: ya que me fuiste a buscar y me encontraste, necesito que me transformes, que me cambies, que me moldees, que toques algunas áreas de mi vida que necesitan ser tratadas por ti. Porque quiero que tu verdad fluya, que la realidad de tu fe
que tu amor fluya. Quiero ser como un perfume, dile. Quiero oler a ti. Quiero oler a tu vida. Quiero manifestarte a ti. Quiero ser tu expresión. Te doy gracias por lo que has hecho por nosotros en la cruz. Cierra tus ojos y levanta tus manos. Habla tú con el Padre. Yo no puedo hablar lo que tú quieres. En lo secreto, en lo profundo. Hasta aquí hemos llegado.